Amados hermanos, en la última prédica les hablé del Dios que responde a quienes creen y confían en Él. Asimismo, vimos la clase de corazón que deben tener para que Dios les responda y los bendiga. Hoy les compartiré el mensaje que lleva por título «Se hará conforme a lo que diga». Es decir, veremos lo importante que es hacer declaraciones positivas de fe. En nuestra vida diaria decimos muchas palabras. Entre ellas, hay palabras edificantes y necesarias, otras que no son de provecho alguno, ni son útiles, y algunas otras que son hirientes. Tal como menciona la primera parte de Proverbios, capítulo 13, versículo 2, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Si habla palabras positivas y de provecho, recibirá bendiciones. Por el contrario, tal como enfatiza Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Enfrentará pruebas y dificultades si profiere palabras hirientes o insulsas. Por eso, Santiago capítulo 3, versículo 2 señala, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Hermanos, deben saber que las palabras que pronuncian tienen un efecto sustancial en sus vidas y son un factor determinante para que Dios los bendiga y les responda. Les pido que al escuchar este mensaje, examinen si las palabras que pronuncian son positivas o pesimistas. Primero, les compartiré la importancia de una confesión positiva de fe. Para ello, les presentaré algunos personajes bíblicos quienes fueron bendecidos o cayeron bajo maldición por las palabras que profirieron. Luego, les diré la forma en la que Dios podrá responderles de acuerdo a la palabra que declaren. Usualmente, los que no creen en Dios profieren todo tipo de expresiones producto de sus emociones. Con gran facilidad, dicen que algo es bueno o malo, o que están alegres o tristes. Sus palabras tienen esa impronta, sea negativa o positiva. Sin embargo, incluso los que suelen usar ese lenguaje negativo cambian luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. En la medida en que aprenden la palabra de verdad, se dan cuenta de ese importantísimo aspecto. Es decir, que las cosas se hacen de acuerdo a lo que declaran. Esto es, de acuerdo a su fe. Al entender este aspecto y esforzarse por cambiar cultivando palabras edificantes, gradualmente se transformarán en personas positivas y de fe. Aun si enfrentan dificultades, no se quejarán. Más bien, buscarán la voluntad de Dios en esa situación y pedirán su ayuda. Al hacerlo, experimentarán en su propia vida que incluso los problemas más difíciles se resolverán si Dios les responde. Ahora bien, si ora y encomienda sus problemas a Dios, pero aún así habla negativamente o se queja, no será fácil que Dios le responda. Tal como cita Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Si sus palabras son de gratitud y agradecimiento, Dios le responderá y bendecirá. Hermano, si está pasando por alguna prueba o enfrenta alguna dificultad, declare Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la medida en que haga declaraciones positivas, como el pasaje antes citado, todo lo que lo estrese o preocupe desaparecerá. Se llenará de gozo y dará gracias en toda circunstancia. Vivirá una vida plena de salud y lleno del Espíritu Santo. El Señor dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si hace suya esta declaración, vivirá una verdadera vida de fe. Incluso entre los no creyentes, hay quienes superan sus problemas y tienen éxito en sus vidas con una actitud positiva. Desde luego, no todo se solucionará solo por hablar positivamente. Deberá, además, esforzarse al máximo, ser paciente y sabio. No obstante, lo más importante es lo que piensa o cree de su circunstancia. Este es el principio para superar toda situación. Si piensa que no podrá sobreponerse y continúa con esos pensamientos negativos, ni siquiera se esforzará para superar esa dificultad. Tal vez pueda intentarlo una vez.
Sin embargo, si no ve progreso inmediato alguno, fácilmente se dará por vencido. No obstante, si piensa que sí lo puede hacer, lo intentará con mayor determinación y, al final, logrará superar esa circunstancia. En la medida en la que se autoanime y continúe tratando, tendrá éxito en su vida. Este es el poder de una mente positiva. Ahora bien, para los no creyentes, el simple hecho de pensar positivamente y esforzarse al máximo no les asegura alcanzar la meta u objetivo propuesto. Por el contrario, si los hijos de Dios hacen declaraciones positivas con verdadera fe, Dios, sin duda alguna, les concederá sus peticiones y los bendecirá. Y es porque Dios está con los que tienen fe. Se agrada cuando sus hijos hacen confesiones de fe y manifiesta su poder respondiéndoles. Hay innumerables ejemplos en la Biblia. Tomemos a Josué y a Caleb. Antes que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, Moisés envió a 12 espías a reconocer el territorio. 10 de los 12 enviados tuvieron miedo de los pobladores de Canaán y dieron un reporte negativo. Por el contrario, Josué y Caleb dieron un informe positivo, creyendo en la promesa de Dios. Números, capítulo 14, versículos del 7 al 9 lo detalla. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ambos hicieron esta valerosa declaración de fe, y por esa confesión, Josué y Caleb entraron a la tierra de Canaán. Sin embargo, los otros 10 espías que informaron negativamente y todos los que se quejaron y murmuraron contra Moisés no entraron a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. Hermanos, nunca se desanimen. Siempre hagan declaraciones de fe tal cual hicieron Josué y Caleb. Una declaración de fe solo se puede hacer si tiene absoluta confianza en Dios, quien le da fuerza y poder. Otro ejemplo lo leemos en el capítulo 8 de Mateo, y se trata de la confesión de fe que hizo el centurión romano. Este oficial romano le pidió al Señor que fuera a su casa para que sanara a su siervo, quien estaba enfermo y no podía moverse. Al ver la bondad del soldado, el Señor accedió a ir. En ese momento, el centurión hizo esta maravillosa declaración de fe: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Luego de escuchar esto, el Señor elogió la fe del oficial romano diciendo: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Tal como lo declaró con su boca, el centurión experimentó el sorprendente obrar de Dios. A pesar que el Señor simplemente ordenó con su palabra que el siervo sanara sin haber impuesto su mano sobre él, el joven sanó completamente. Como puede apreciar, la confesión de fe causa un efecto que trasciende los límites del hombre. Igual es el caso de la mujer sirofenicia que se narra en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Relata el pasaje que la mujer se postró a los pies del Señor y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. No obstante, contrario a lo que esperaba, el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En esa misma situación, cualquiera se hubiera molestado y se hubiese ido del lugar. Sin embargo, la mujer no lo hizo. Persistió pidiéndole al Señor con humildad: sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Tal vez algunos erróneamente crean que es fácil que Dios les responda porque he dicho que todo problema se puede resolver por lo que declare con su boca. No obstante, déjenme aclarar este punto. Hay algunos que siempre hablan negativamente y se quejan, y solo hacen declaraciones de fe únicamente cuando le piden a Dios que los ayude. Dios no acepta esas confesiones como verdaderas declaraciones de fe. Una declaración de fe es producto de la fe que tiene en su corazón.
no debe cambiar ni dudar. Debe permanecer sin variar. Por eso, únicamente si su confesión proviene de una verdadera fe, Dios le responderá. Si la mujer sirofenicia hubiese venido ante el Señor solo con una fe carnal, se hubiera decepcionado porque el Señor la comparó con un perro. Tampoco hubiera insistido reiterándole con humildad su petición. Como la mujer tenía bondad, amor y verdadera fe en su corazón, pasó la prueba por su confesión de fe y de bondad. Y, al final, Dios le respondió. Al ver esa bondad y esa gran fe, el Señor le dijo, por esto que has dicho, puedes irte tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. De la misma manera, toda prueba que enfrente en la vida, si con humildad le pide a Dios, Él, sin duda alguna, le responderá. Daniel y sus 3 amigos son otro buen ejemplo. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo una estatua de oro y decretó que todo pueblo debía inclinarse y adorar esta estatua, los 3 amigos de Daniel rehusaron hacerlo. En el capítulo 3 del libro de Daniel podemos leer esta magnífica y ejemplar declaración de fe que hicieron, y dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aún ante la amenaza de ser arrojados al horno de fuego, no se atemorizaron ni flaquearon. Más bien, hicieron esta impresionante declaración. Se mantuvieron firmes en su fe y aun si Dios no los salvaba del horno de fuego, no iban a comprometer sus principios. El rey, enfurecido, mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual y ordenó que los arrojaran dentro. No obstante, tal como señala la parte final de Mateo, capítulo 9, versículo 29, que dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios los protegió y salieron del horno de fuego sin daño alguno. Hermanos, cuando muestra su fe, Dios por amor no solo lo ayudará para evitar dificultades en su vida, sino que también lo bendecirá en medida buena, remecida, apretada y rebosando. Más aún, le dará 30, 60 y 100 veces más de bendiciones abundantes. La pregunta es, ¿qué hubiera hecho usted en la misma situación? Si alguien, no importa quién sea, le pide que haga algo en contra de la palabra, usted deberá firmemente negarse y con fe responderle con sabiduría y prudencia. Si de esta manera actúa de acuerdo a la palabra, Dios obrará para que todo le vaya bien y, tal como lo hizo con los 3 amigos de Daniel, al final podrá glorificar y engrandecer el nombre de Dios. Hermanos, en el transcurso de su vida enfrentará pruebas que le parecerán imposibles de sobrellevar. A pesar de ello, le digo algo, nada, absolutamente nada es imposible para Dios. Si confía en Dios, obedece su palabra y declara con fe sobre sus circunstancias, todo se hará posible. Dios sobreabunda en amor y desea responder las oraciones de sus hijos. Hasta aquí he compartido la importancia de hacer confesiones de fe. Ahora mencionaremos ejemplos bíblicos de los que han sido bendecidos debido a sus palabras y de los que han acarreado maldiciones igualmente por sus palabras. En primer lugar, hablaremos de Esaú, el hijo mayor de Isaac, quien por sus palabras negativas trajo maldición sobre su vida. Un día, Esaú regresó cansado del campo con mucha hambre y le dijo a su hermano Jacob que le cambiaba su primogenitura por un plato del guiso rojo que había preparado. Luego, Esaú lamentó con amargura y llanto lo que había hecho, pero era demasiado tarde. Otro ejemplo lo podemos hallar en los capítulos 6 y 7 de Segunda de Reyes. El ejército arameo había sitiado Samaria por largo tiempo. A consecuencia de ello, hubo gran hambruna en la ciudad. A tal punto llegó el hambre que las madres se comían a sus hijos. En ese tiempo, el profeta Eliseo profetizó: mañana, a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Al escuchar esto, un oficial del rey lo negó diciendo: esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Y Eliseo le respondió: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada.
y un obrar maravilloso de Dios tuvo lugar al día siguiente. Dios hizo que el ejército arameo que rodeaba Samaria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército, y pensaron que Israel había pagado ejércitos extranjeros para atacarlos. Así que huyeron abandonando sus tiendas de campaña y sus caballos, dejaron el campamento tal y como estaba. Entonces el pueblo salió corriendo para saquear el campamento de los arameos. El rey le había encargado a este oficial que cuidara la entrada de la ciudad para mantener el orden. Pero la multitud que corría sin control por el hambre lo atropelló y murió. Este fue el resultado por haber ignorado la palabra del profeta de Dios. Por eso, deberá tener mucho cuidado de proferir palabras de amargura o de odio, y jamás deberá juzgar ni condenar a otros. Debe tener presente que cada palabra que sale de su boca podrá ser el inicio de la bendición de Dios o dar entrada a Satanás en su vida. Ahora bien, es muy probable que se olvide de las palabras negativas o de condena que ha pronunciado, por lo que no entenderá la razón por la que está atravesando una determinada prueba, a pesar que sea consecuencia de sus propias palabras. No obstante, siempre hay una razón o causa para todo lo que sucede en su vida, así que, como hijos sabios de Dios, siempre deberá cuidar su boca. Si llena su corazón con bondad y fe, todas sus palabras agradarán a Dios. Ahora veamos a los que fueron bendecidos por Dios debido a sus confesiones de fe. En 2 de Crónicas, capítulo 20, durante el reinado del rey Josafat, los hijos de Moab y de Amón vinieron en guerra contra el reino de Judá. En esa circunstancia, Josafat y todo el pueblo ayunaron clamando a Dios por ayuda. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, quien dijo: «No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros». Y mientras salían a la batalla, Josafat dijo a todo el pueblo: «Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Con esta confianza en Dios y en la palabra de sus profetas, el rey hizo esa positiva y poderosa confesión de fe. Más aún, puso algunos cantores para que alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Lo lógico y normal hubiese sido que el grueso del ejército saliera primero. Sin embargo, Josafat confió totalmente en la palabra de Dios e hizo lo que a Dios le agradaba. Y junto con su confesión de completa fe en Dios, ayunó y envió como vanguardia a cantores para que marcharan al frente del ejército, cantando y alabando a Dios. Al ver su fe, Dios hizo que los enemigos pelearan entre sí y se mataran unos a otros. Así, Israel obtuvo una gran victoria sin siquiera pelear. Ahora bien, ¿qué le dicen esos ejemplos? Dicen que debe tener mucho cuidado con su boca. En toda circunstancia, diga siempre palabras positivas, edificantes y ciertas. Al hacer esas confesiones de fe y con la ayuda de Dios, lo imposible se hará posible. Quizás se pregunte si por una simple declaración positiva todo será posible. Si ese fuera el caso, todos orarían pidiéndole a Dios ser millonarios sin necesidad de trabajar ni estudiar. Y los que todavía tuvieran maldad en sus corazones, orarían para que a otros les fuera mal en sus negocios o tuvieran problemas en sus familias. Por cierto, Dios no responderá a oraciones que se hacen con maldad o para perjudicar a otros. Ahora bien, ¿qué clase de confesiones responde Dios? A continuación les compartiré la forma en la que puede hacer realidad lo que usted declare. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice: «Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación». En otras palabras, simplemente decir que cree sin hacerlo de corazón no hará que algo suceda en su vida. Primero deberá creer en su corazón sin dudar. Y si así lo hace, con toda seguridad obedecerá a la palabra de Dios, se despojará de la maldad y de la mentira que hay en su corazón, saldrá de la oscuridad del pecado y vivirá en la luz de la verdad. Esto es creer con el corazón. Entonces Dios lo declarará justo. Los que en verdad aman a Dios y le temen, obedecerán su palabra, y si le piden algo, Dios le responderá. Por eso, el Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 21, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». En el caso del criminal que fue crucificado al lado del Señor y se arrepintió antes de morir, también recibió respuesta de parte de Dios y llegó a ser salvo por su confesión de fe. Este hombre no había sido recto ni justo, solo hizo una confesión verbal. Tal vez se pregunte, ¿cómo y por qué recibió tal bendición?
A pesar que había conocido al Señor solo unos minutos antes de morir, este criminal se arrepintió sinceramente de todos sus pecados y aceptó de todo corazón al Señor como su Salvador. Si este hombre hubiera vivido más tiempo, hubiera obedecido la palabra de Dios y cultivado un buen nivel de fe. Dios sabía eso. Por ello, le concedió la salvación. Por el contrario, Judas Iscariote aparentaba seguir al Señor, pero al final lo traicionó. Judas había visto evidencias que Dios estaba con el Señor. Sin embargo, como no se había despojado de la maldad en su corazón, esa maldad al final se reveló en una acción. Por tanto, cuando la Escritura dice que con el corazón se cree para justicia, se refiere a la transformación de su corazón en la verdad. Si confiesa con su boca que cree, luego que su corazón ha sido transformado, entonces será salvo. Por ejemplo, digamos que alguien da ofrendas a Dios, ayuda a los necesitados y asiste puntualmente a los cultos. No obstante, Dios no le responde y enfrenta más dificultades. Pregunto, ¿se podría decir que cree en Dios con todo su corazón? Si alguien persevera hasta el final y busca la voluntad de Dios en toda circunstancia, podrá afirmar que en verdad cree en Dios. Tal como mencioné anteriormente de los 3 amigos de Daniel, si actuamos y vivimos con fe verdadera, jamás nos quejaremos ante Dios, aun si las bendiciones no llegan. Por eso, debe entender por qué cada uno recibe respuesta de Dios en diferente nivel, tiempo y medida, a pesar que siembra y sirve en el reino de Dios. Los que en verdad creen en Dios recibirán respuesta de acuerdo a su medida de fe. Espero que persistan hasta el final con verdadera fe y reciban de Dios todo lo que le pidan. Aquí concluyo. Hermanos y hermanas en Cristo, al escuchar este mensaje, ¿ha chequeado las palabras que dice? Seguro que cuando todo le va bien, adora y alaba a Dios confesando su fe. Sin embargo, ¿qué pasa en los momentos difíciles o de prueba? ¿Acaso se ha quejado? ¿O ha sido pesimista y negativo? ¿O ha culpado a otros por lo que le pasa? Santiago capítulo 3 versículo 11 menciona, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Si dice que cree, pero al mismo tiempo pronuncia palabras negativas, esa no es una confesión de verdadera fe. Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21 cita, «Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Por tanto, los hijos santos de Dios nunca deberán pronunciar palabras de amargura. De sus labios solo deben salir palabras de verdad que agraden a Dios, es decir, confesiones positivas de verdadera fe. Una vez que declare con su boca, deberá creer en la respuesta de Dios, encomendar todo a Él y obedecer y vivir de acuerdo a su palabra. Dios está buscando a estos hombres y mujeres de fe. Por favor, hermanos, les pido que cada uno examine su vida. Si es necesario, arrepiéntase y cambie su forma de expresarse y de hablar. Es mi más profundo anhelo que de su boca únicamente salgan palabras dulces, gentiles, edificantes y verdaderas. Palabras que glorifiquen y honren a Dios. Así, Él les concederá las peticiones de su corazón. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de Enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a todos tus hijos de toda bacteria, virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación. Toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera.
Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, deshonestos, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, darles la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.